Imagínate por un momento que cada paso que das en tu día, al abrir los ojos, al escuchar el canto de los pájaros, al recorrer las calles o al compartir un abrazo, llevas contigo esa inquietud de un anhelo insatisfecho, como si algo faltara. Esa carencia no es un simple capricho del corazón, sino una señal sutil de un vínculo roto, de una relación que aún no ha sido restaurada. Y si en lugar de verlo como un déficit doloroso, lo miraras como un imán divino que te atrae hacia lo profundo de Dios, descubriendo en cada pulsación de tu pecho un eco de su latido eterno. Permíteme contarte que muchos creyentes, incluso los que han orado toda su vida, han atravesado esta misma sequedad espiritual. Algunos se han detenido en medio de su ruta espiritual, confundidos y desesperados, preguntándose si un día dejarán de sentir ese peso. Pero aquellos que perseveran y extienden su mano en la oscuridad terminan topándose con un manantial secreto, la comunión personal con el Espíritu Santo. En ese encuentro, ya no se trata de palabras pronunciadas o rituales cumplidos, sino de presencia palpable, tan real como la brisa en tu rostro o el calor del sol sobre tu piel. En el trayecto de hoy, te invito a soltar toda urgencia de resultados inmediatos y a abrazar el misterio de la espera. Porque en esa pausa, en ese espacio, donde tu alma suspira sin encontrar respuesta, el Espíritu está obrando a nivel de tus pensamientos y emociones. Él mueve hilos invisibles que, al alinearse con tu sincero deseo de cercanía, producen un cambio profundo. Aquella sensación de vacío se transforma en un testimonio de plenitud. Y aquí radica el poder oculto del que hablé al inicio. No es una técnica nueva ni un método innovador, sino la simple decisión de confiar cuando nada indica que Dios está respondiendo. Esa confianza, alimentada por la palabra y la certeza de sus promesas, desencadena un proceso donde la distancia se acorta y el silencio se convierte en un susurro revelador. Al igual que el oleaje que golpea la orilla una y otra vez hasta moldear la roca más dura, tu perseverancia en la oración y la adoración suave cincela tu corazón para recibir una revelación auténtica. Quizá te preguntes, ¿cómo sostengo esa constancia cuando mi ánimo flaquea? Aquí te mostraré prácticas sencillas. Apartar un momento sagrado en la mañana, aunque sean 5 minutos de adoración con la mirada al cielo. Escribir en un diario las promesas de Dios que resuenan en tu interior. Declarar en voz alta versículos como nunca te dejaré ni te desampararé, Hebreos 13:5, no como un simple recitado, sino como un pacto renovado en tu alma. Cada acto de fe, por pequeño que parezca, activa en el reino espiritual una cadena de gracia que restablece la comunión perdida. Quiero que sientas la emoción de ese reencuentro, como quien tras horas de búsqueda finalmente halla el fruto más dulce. Porque Dios anhela más que tus palabras bien formadas. Él valora tu vulnerabilidad, tu reconocimiento sincero de necesitarle. Al confesar tu lejanía, en realidad estás abriendo las puertas para una cercanía sin precedentes. Y al concluir este estudio, no solo entenderás por qué te sentías lejos, sino que experimentarás la certeza de que nunca estuviste realmente solo. Antes de avanzar, te invito de nuevo a escribir en los comentarios «Paz en Cristo». Este compás de fe, firmado con tus propias manos digitales, declara al cielo y a la tierra que estás dispuesto a recibir la plenitud de su presencia. Al me gusta y a la suscripción, les pedimos que actúen como testigos de tu decisión, ayudando a que este mensaje alcance a otros corazones sedientos. No subestimes el poder de tu participación. Cada clic es una ofrenda de esperanza que resuena más allá de la pantalla. Hoy inicias una travesía
de la sequedad a la frescura de un manantial espiritual, de la soledad a la danza íntima con el Espíritu Santo, de la duda a la certeza de su amor inquebrantable. Acompáñame en el siguiente segmento, donde exploraremos las raíces del silencio divino y cómo identificarlas para arrancarlas de raíz. Pero antes, respira hondo, entrega tu anhelo a Dios y prepárate para descubrir el tesoro que aguarda tras la aparente distancia. El viaje apenas comienza. En la intimidad de tu corazón puede haber surcos profundos que, sin darte cuenta, obstaculizan el paso libre de la presencia de Dios. A veces, esa distancia aparente que experimentas no nace de un capricho divino, sino de barreras que nosotros mismos levantamos. Piensa en el velo del templo que se rasgó en dos cuando Jesús expiró. Ese velo representaba la separación entre lo santo y lo profano, entre la santidad perfecta de Dios y nuestra fragilidad humana. Hoy, algunos de esos velos siguen presentes en tu vida: el orgullo que se esconde tras un saludo amable, la ofensa no confesada que corroe en silencio, el resentimiento que acaricias como si fuera un tesoro propio. Cada vez que permites que la sombra de un agravio permanezca en tu mente, fomentas un ambiente donde la luz divina tropieza, se repliega y parece ausentarse. Quizá has experimentado días en que tu mente se inunda de recuerdos dolorosos, reproches, internos y juicios hacia quienes te hirieron. Sin darte cuenta, al centrarte en esas heridas, tu atención se desvía de la voz suave del Espíritu. La Biblia advierte en Isaías 59:2 que vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. No se trata de un castigo punitivo, sino de una consecuencia natural. La cercanía de Dios requiere un cauce limpio, un lecho de río libre de obstáculos. Cuando permites que el rencor anide, das forma a un muro invisible que dificulta el fluir del amor y la gracia. No hablamos de culpas excarcelables, sino de reconocer que para sembrar cosechas de paz es necesario remover las piedras del resentimiento. Al deslizar tu mirada hacia adentro, tal vez descubras que la disciplina espiritual se ha convertido en un catálogo de obligaciones más que en un espacio de encuentro. Lejos de ser una oportunidad para adorar y descansar, la oración se torna un repaso acelerado de peticiones, un acto mecánico que despide la urgencia de encontrarse con el Creador. Cuando nuestra motivación para orar se debilita y nos limitamos a recitar clichés, nuestra conexión se vacía de autenticidad. Dios no anhela rituales sin alma, sino corazones rendidos. La Escritura nos muestra en Mateo 15:8 que aunque pronuncies alabanzas, tu culto será vano si tu corazón está lejos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En ese distanciamiento interior, la comunicación se ve empañada y nos preguntamos por qué el cielo está en silencio. Otra causa poderosa de sequedad espiritual puede ser el miedo que paraliza nuestro avance. El temor a enfrentar aspectos dolorosos de nuestra historia. El miedo al rechazo si confesamos nuestro estado real, o el temor de que Dios nos pida renuncias más profundas. Ese miedo actúa como un lente ahumado que distorsiona la percepción de la verdad. Nos hace creer que Dios es un juez implacable en lugar del Padre amoroso que corre a abrazarnos. En Jeremías 31, Dios promete un nuevo pacto escrito en el corazón, no en tablas de piedra, para que su perdón fluya sin obstáculos. Pero si tú solo ves la ley grabada como un peso, rehuirás el contacto más íntimo y te mantendrás a distancia, pues te sientes indigno de experimentar esa gracia. Puede que además hayas dejado de cultivar tu sensibilidad espiritual. En el ajetreo diario, tu espíritu se acostumbra a una frecuencia de ruido constante y olvida escuchar el susurro apacible que proviene del cielo.
Así como un parlante expuesto a distorsiones pierde fidelidad, si no reservas un tiempo para el silencio interior, tu alma se endurece y acaba aceptando que el ruido sea la norma. Pero el Salmo 46:10 nos insta a callar y saber que yo soy Dios. Solo en ese espacio de quietud y expectación puedes percibir el registro divino que baila en lo más profundo de tu ser. Cuando no reservas esa pausa sagrada, te pierdes de las respuestas que, como un río subterráneo, corren bajo la superficie de tu conciencia. Asimismo, la falta de comunión con hermanos de fe puede agravar tu soledad espiritual. Hubo un tiempo en que la iglesia primitiva compartía la mesa, el pan y la oración de manera constante, y la unidad fortalecía el testimonio de la presencia de Jesús en medio de ellos. Hoy quizá te has aislado, confiando únicamente en encuentros puntuales, sin abrirte al alma de otro creyente que puede, a través de su fe, servir de eco para la voz de Dios en tu vida. La Biblia recuerda en Hebreos 10, 24, 25 la importancia de congregarnos y estimulándonos mutuamente al amor y a las buenas obras. Cuando postergas el abrazo fraterno, el aliento recíproco y la confesión compartida, te privas de recipientes que transportan gracia, y esa ausencia de comunidad profundiza la sensación de sequedad. También es posible que, sin darte cuenta, hayas adoptado expectativas equivocadas sobre cómo Dios debe responderte. Esperas señales contundentes, milagros que conmuevan la escena de tu vida de forma ostentosa, y al no ocurrir conforme a tus criterios, concluyes que no hubo respuesta. Pero Dios, creador del universo, a veces actúa con la sutileza de una brisa en Getsemaní. Cuando anhelas estruendos, pasas por alto los destellos de su voz en detalles, un versículo que resuena, un consejo sensato en boca de un amigo, una impresión repentina en tu espíritu. Al centrarte en lo visible, desestimas la manera íntima con que Dios interactúa contigo. Es esencial recordar que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Pero ese anuncio no siempre va grabado en mayúsculas. A menudo está inscrito en minúsculas dentro de tu vida cotidiana. Tal vez en este punto te sientas abrumado ante la lista de posibles obstáculos. No obstante, aquí reside la buena noticia. Todo lo descubierto puede eliminarse. Cada barrera, por más arraigada que parezca, está bajo el dominio de la poderosa gracia de Cristo. Cuando confiesas el pecado de orgullo, resentimiento o miedo y lo traes a la luz en una oración genuina, invitas al Espíritu Santo a resquebrajar los muros y a restituir la comunión. Al dedicar tiempo a la escucha activa de su voz, sin atropellos ni agendas febriles, te conviertes en un colaborador consciente de la obra restauradora de Dios en tu interior. Imagina que al fin limpias el lecho de tu río espiritual, removiendo cada obstáculo que impedía el flujo de su presencia. Ese río volverá a discurrir libre, trayendo frescura, vida y clarividencia. Notarás cómo tu sensibilidad se agudiza. Reconocerás su guía en decisiones aparentemente triviales. Percibirás su consuelo en la aflicción y experimentarás el latido amoroso de su corazón cuando otros te necesiten. Así, lo que antes era sequía se convertirá en un manantial que brota no solo para ti, sino para refrescar a quienes te rodean. En este pasaje de introspección profunda, ya no solo entiendes por qué Dios parecía distante, sino que vislumbras el camino para acercarte de nuevo. No es una senda difícil ni prohibitiva, sino un acto de humildad y fe. Confesar sin rodeos, perdonar sin reservas, silenciar tu mente y abrir tu vida a la comunidad. Una vez que hayas recorrido este proceso,
descubrirás que Dios siempre estuvo presente, aguardando que despejaras el canal para manifestarse con plenitud, y así, sin darte cuenta, habrás entrado en la siguiente etapa de tu transformación espiritual, con la certeza renovada de que no fuiste olvidado, sino guiado amorosamente en el desierto interno. Te prepararás para recibir las promesas que brotarán en el siguiente segmento. Allí exploraremos los testimonios bíblicos de siervos fieles que tras atravesar la noción de lejanía abrazaron una comunión tan intensa que sus vidas se convirtieron en faros de esperanza. Pero ahora, respira hondo. Da por sentado que tu corazón ha sido atendido y agradece a Dios porque, a pesar de todo, su fidelidad permanece inquebrantable. Después de descubrir y arrancar de raíz los obstáculos que impedían el fluir de su presencia, salgamos ahora al encuentro de quienes, en medio de su propia sensación de abandono, hallaron la voz de Dios más clara que nunca. Imagina al profeta Habacuc, agitado por las visiones de injusticia que presenciaba a su alrededor, clamando con el corazón herido: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Gritaré a ti, violencia, y no salvarás. Habacuc 1:2. No fue un reproche vacío, sino una súplica apasionada que desnudó su alma ante Dios. Y la respuesta no llegó en estruendo de truenos, sino en una promesa. Porque hay visión para el tiempo señalado. Si tarda, espéralo, porque sin duda vendrá. Habacuc 2:3. Aquel profeta aprendió que la aparente demora no era silencio imposible de vencer, sino un pacto de paciencia en el que la fe madura cuando se sostiene sin evidencia inmediata. Del mismo modo, piensa en Job, sentado sobre montones de ceniza y envuelto en luto, preguntándose: ¿por qué me has sacudido como viento y me haces caminar en tinieblas y no en luz? Job 30:20. Su angustia se reflejaba en cada palabra, un eco auténtico de quienes sienten a Dios ausente en el dolor. Sin embargo, tras un diálogo intenso y probador, Dios no reprochó su honestidad. En cambio, abrió un escenario donde el Señor mismo se presentó en la tormenta y transformó su perspectiva. Job declaró: «Te había oído hablar, mas ahora te ven mis ojos». Job 42:5. Fue en el encuentro personal, no en respuestas prefabricadas, donde Job descubrió que el Dios soberano nunca había estado lejos, sino que había esperado su rendición para revelar su gloria. Más adelante, en el exilio de Babilonia, Jeremías atravesó desiertos de esperanza y escribió desde la amargura de Lamentaciones: «Se secó mi alma de tristeza, mis años de aflicción han consumido mis entrañas». Lamentaciones 1:20. Aún así, en medio de sus lágrimas, surgió un canto de confianza. «Pero yo en ti confiaré, oh Jehová, diré, tú eres mi Dios». Lamentaciones 3:24. Aquella transición de la desesperación a la fe renovada muestra que la cercanía de Dios no depende de sentir júbilo todo el tiempo, sino de aferrarse a su fidelidad cuando los sentimientos flaquean. Cada uno de estos testimonios revela un mismo hilo conductor. Dios habla y se acerca cuando lo buscamos con un corazón transparente, sin maquillajes emocionales ni respuestas prefabricadas. Sus palabras pueden llegar a través de un versículo que cobra vida, de una convicción interna que rechaza rendirse o de una confesión sincera que derriba barreras. Así como Habacuc aprendió a esperar la visión, Job experimentó la presencia en la tormenta y Jeremías encontró un canto en la aflicción. Tú también puedes ver tu historia transformada. Al meditar en estas historias, recuerda que no estás haciendo algo extraordinario. Simplemente repites la fe de aquellos que caminaron antes que tú.
La misma voz que susurró a Habacuc, el mismo Señor que habló a Job y consoló a Jeremías, está dispuesto a susurrar hoy en tu alma. Esa conexión íntima nace cuando clamas sin reservas. Permites que las lágrimas sean un puente y te sientas vulnerable ante el Dios que valora la honestidad por encima de la perfección. En el siguiente segmento profundizaremos en prácticas concretas de oración y meditación para avivar esa comunicación íntima, de modo que tu vida se convierta en un reflejo vivo de esas promesas ancestrales. Pero antes de avanzar, tómate un momento para recordar una de estas historias y pronunciar en tu corazón: Señor, como Habacuc, espero tu visión. Como Job, confío en tu voz en la tormenta, y como Jeremías, elijo confiar en tu fidelidad. Si ya lo has hecho, comparte en los comentarios paz en Cristo y prepárate para recibir las herramientas prácticas que renovarán tu experiencia de comunión. Cuando despiertas al amanecer y la primera luz roza tu rostro, tienes ante ti una oportunidad sagrada: convertir ese instante en un acto de adoración. Sin necesidad de palabras rebuscadas, puedes elevar tu corazón con un simple susurro: Señor, te entrego este día. Imagina que cada pensamiento que surge en tu mente, una preocupación por el futuro, una emoción de gratitud por el descanso, el recuerdo de una conversación pendiente, se convierte en una ofrenda, como quien coloca granos de incienso delante del altar. Al hacerlo, tu rutina más mundana se transforma en un santuario portátil donde la cercanía de Dios se palpa con cada inhalación. Al salir de casa, tal vez notes el murmullo de la ciudad, bocinas, pasos apresurados, voces que se cruzan sin detenerse. En medio de ese bullicio, tienes la posibilidad de llamar al Señor y reconocer su presencia aún en el cemento de las calles. Un simple Dios, guía mis pasos hoy es suficiente para que tu mente se alinee con su paz y veas los desafíos como peldaños de aprendizaje en lugar de muros infranqueables. Cuando el tráfico parece no avanzar y la impaciencia amenaza con robarte la calma, esa breve conexión divina actúa como un respiro espiritual que refresca tu ánimo y te recuerda que, aunque no controlas el entorno, sí puedes controlar tu actitud. En el trabajo pueden surgir tensiones, una entrega que se atrasa, correos que se acumulan, expectativas que generan ansiedad. Ahí conviene detenerte detrás de tu escritorio, cerrar por un momento los ojos y recordar la promesa de Dios en Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si permites que ese versículo se traduzca en un latido interno, descubrirás que la paz de Dios actúa como un escudo invisible, amortiguando el estrés y aportando claridad a tu mente. Quizá te sorprendas notando soluciones surgidas casi de la nada, una idea creativa para optimizar un proceso, una frase alentadora para compartir con un compañero o una nueva forma de organizar tu agenda. Al mediodía, cuando tu cuerpo reclama alimento y tu mente ansía un descanso, tienes otra puerta para experimentar su cercanía. En lugar de distraerte con noticias o redes sociales, dedica unos minutos a leer un pasaje breve de la Escritura. Podría ser Romanos 8:28, recordándote que todas las cosas cooperan para bien, o Proverbios 3:5-6, que te anima a confiar sin reservas. Durante ese breve momento, deja que cada palabra cale en tu espíritu, como lluvia que humedece la tierra reseca. Verás que, al reanudar tus tareas, el peso de las preocupaciones se aligera y una convicción renovada te impulsa a continuar con más determinación. Es posible que, a lo largo del día, te enfrentes a personas con actitudes negativas o que luchen contra sus propias batallas interiores. Allí tienes la oportunidad de reflejar la presencia de Dios. Una sonrisa sincera,
Una palabra de ánimo o un gesto de generosidad pueden convertirse en canales de bendición. Cuando actúas movido por la certeza de que Dios está contigo, tus acciones dejan de ser meros cumplidos sociales y se transforman en testimonios vivos de su amor. Así, quien recibe tu amabilidad no solo nota tu buena disposición, sino que entreve un destello de la gracia divina. En la tarde puede llegar el momento de la fatiga, la energía disminuye, la mente se nubla y los proyectos parecen estancarse. Es entonces cuando debes recordar las palabras de Jesús en Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No se trata de una dependencia enfermiza, sino de una comunión que te empodera. Al tomar un respiro y reconectar tu espíritu con el Señor, recibirás nuevamente la fuerza necesaria para continuar. Esa reconexión puede ser un breve acto de gratitud. Gracias, Dios, porque no me has abandonado incluso cuando mis fuerzas flaquean. Ese reconocimiento abre en tu interior un canal de recursos espirituales que renuevan tu capacidad de entrega. Al caer la tarde, cuando el sol desdibuja las sombras y el día se acerca a su fin, surge el momento perfecto para la reflexión. Siéntate un instante, o tal vez camina al aire libre y haz un ejercicio de examen de conciencia. ¿En qué momento sentiste su cercanía? ¿Cuándo percibiste paz en medio de la tormenta? ¿De qué manera tus elecciones de hoy reflejaron la presencia de Dios? Reconocer sus huellas en tu jornada fortalece tu confianza de que Él actúa constantemente a tu favor, incluso en detalles que podrías pasar por alto. Al llegar la noche, antes de dormir, puedes cerrar el día con una oración de gratitud y rendición. Agradece por cada experiencia, la que trajo alegría y la que trajo dificultad, asumiendo que ambas cooperan para tu crecimiento. Ofrece tus fallas y limitaciones sabiendo que su misericordia cubre toda transgresión. Y antes de cerrar los ojos, declara en tu corazón el compromiso de buscarle con la misma determinación al despertar. Mañana, Señor, quiero encontrarte de nuevo en cada paso. Esta aplicación transformadora no es un conjunto rígido de normas, sino un estilo de vida que permea tu realidad. No necesitas espacios físicos especiales ni ceremonias elaboradas para experimentar su cercanía. Cada respiración puede ser un acto de entrega, cada pensamiento una oportunidad de adoración, cada acción un catalizador de su luz en tu entorno. Cuando integras esta perspectiva, tu día deja de ser una sucesión de actividades desconectadas y se convierte en un relato continuo de comunión con Dios. La verdadera prueba de esta transformación ocurre cuando tu fe se pone a prueba. Un contratiempo inesperado, una noticia dolorosa o una conversación difícil pueden hacer tambalear la percepción de su cercanía. Ahí es donde la práctica de recordar las promesas adquiere un poder decisivo. Justo en el momento en que tu corazón se inclina hacia la ansiedad, las palabras de Filipenses 4, 6, 7 resuenan como un bálsamo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Invocar esas promesas no es un recurso frágil, sino una ancla firme en medio de la tempestad. Además, compartir esta experiencia con otros creyentes refuerza tu propia transformación. Organiza breves encuentros de oración con un amigo que entienda tu búsqueda. Intercambien pasajes bíblicos que hayan sido semilla de bendición y cuenten los testimonios de cómo Dios ha respondido. Esa convivencia no solo edifica tu fe, sino que multiplicará el efecto de su presencia, porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí Él está en medio. Mateo 18:20. Con el tiempo, notarás que tu lenguaje cambia. Ya no usarás expresiones
de duda como «espero que Dios me responda», sino afirmaciones de confianza. Dios me está guiando. Tus decisiones dejarán de basarse únicamente en tus propias fuerzas y pasarán a apoyarse en la certeza de su acompañamiento. Y ese cambio interior impactará también tu entorno. Tu familia percibirá tu serena confianza. Tus colegas se sorprenderán de tu paz en medio de presiones, y quienes te rodean contemplarán un testimonio vivo de la cercanía de Dios. La transformación más profunda ocurre cuando al final del día contemplas tu cama no solo como un lugar de descanso físico, sino como un trono donde reposan tus sueños bajo la supervisión amorosa de aquel que vela por ti. Esa conciencia silenciosa te brinda un descanso inigualable, pues no solo descansas tu cuerpo, sino tu espíritu confiado en que Dios será tu guardián mientras duermes. Así, al vivir cada jornada con esta perspectiva, habrás convertido tu vida entera en un acto continuo de adoración y comunión. Lo que antes se percibía como una distancia insalvable pasará a ser un recorrido de descubrimiento, donde cada paso revela un nuevo matiz de su presencia. Tu corazón florecerá como tierra fértil, listo para acoger la semilla de su palabra, y esa semilla brotará en paz, gozo y certidumbre de que Dios está contigo, hoy y siempre. Felicidades, querido hermano o hermana, por haber llegado hasta este momento decisivo de nuestro estudio juntos. Tu perseverancia demuestra un corazón que no se conforma con respuestas superficiales, sino que anhela experimentar la presencia de Dios de manera profunda y real. Hoy has recorrido un camino de revelación de tu propia vida interior. Identificaste y removiste los obstáculos que te separaban de su cercanía. Aprendiste de aquellos siervos fieles que encontraron su voz en medio de la sequía de su alma. Aplicaste promesas divinas en cada detalle de tu día a día y ahora estás listo para sellar todo lo aprendido con un acto de fe que marcará el comienzo de una nueva etapa de comunión. Al escribir en los comentarios, «Soy elegido para caminar en su luz», no solo repites unas palabras, afirmas tu identidad como hijo o hija amada del Padre. Ese reconocimiento profético establece tu posición ante el cielo y la tierra. Tú perteneces a Dios y su luz te acompaña en cada paso. Siente en tu espíritu la autoridad que emana de esa declaración. Eres parte de la familia de los escogidos, aquellos en quienes Él ha depositado su propia esencia para reflejarla en el mundo. Esa convicción se convierte en un ancla para tu fe, un recordatorio de que no caminas solo, sino sostenido por una promesa eterna. Cuando compartes este estudio, extiendes la mano a quienes aún no han experimentado la restauración de la comunión con Dios. Cada vez que haces clic en compartir, envías una semilla de esperanza al corazón de alguien que tal vez camine en el valle de la desesperanza. Imagina que gracias a tu gesto, una persona desanimada descubre que no está sola, que hay un Dios que la busca y que, como a ti, anhela restablecer un vínculo íntimo. Esa acción, aparentemente pequeña, forma parte del cumplimiento del mandato de llevar la buena noticia a toda criatura. Convierte tu vida digital en un campo de misión donde su gracia se difunde sin fronteras. Formar parte de esta comunidad de fe significa más que recibir contenido. Implica sostenernos unos a otros en oración, compartir testimonios y edificar la esperanza mutua. Al suscribirte y activar las notificaciones, te integras en un cuerpo vivo de creyentes que se anima al amor y a las buenas obras. Cada comentario que dejas, cada pregunta que planteas y cada experiencia que compartes fortalecen la fe colectiva. Así como los primeros creyentes se reunían para partir el pan y orar en unidad,
Hoy nuestra plataforma virtual se convierte en un espacio donde la cercanía de Dios se manifiesta a través de la comunión fraterna. Te invito ahora a aprovechar este instante de silencio, acompañado por la música de fondo, para sumergirte en un breve momento de contemplación interior. No pauses el video, simplemente cierra los ojos, respira profundamente y suelta todo aquello que aún pesa en tu corazón. Imagina que, por cada exhalación, dejas ir miedos, dudas y cargas, y que en la inhalación recibes un soplo nuevo de su paz. Permanece en este espacio de quietud durante al menos 10 segundos, reencontrándote con el suave susurro del Espíritu Santo que revela su presencia en lo más profundo de tu ser. Al abrir de nuevo tus ojos, deja que tu primer pensamiento sea una oración de gratitud genuina. Gracias, Señor, por no haberme abandonado. Gracias por revelarme tu fidelidad. Gracias por elegirme para caminar en tu luz. Que estas palabras nazcan de tu interior y no sean meras formalidades. Siente cómo tu corazón se aligera al reconocer su obra en tu vida, no solo en lo visible, sino en las circunstancias más simples y cotidianas. Este estudio marca el inicio de un compromiso de transformación continua. No permitas que aquello que aprendiste hoy se desvanezca con el paso de los días. Reserva cada mañana un momento para renovar tu ofrenda de gratitud al despertar, ya sea con una breve alabanza, la lectura de un versículo o una intención consciente de poner a Dios en primer lugar. Al mediodía, dedica unos minutos a leer un pasaje bíblico que fortalezca tu fe y refresque tu espíritu. Antes de acostarte, repasa el día y reconoce los momentos en que experimentaste su cercanía. Anotar estas vivencias en un cuaderno te ayudará a cultivar una sensibilidad espiritual cada vez más aguda y a evidenciar el progreso de tu relación con Él. Además de tu práctica personal, te animo a involucrarte en la intercesión por otros. Identifica a alguien que esté atravesando un momento de soledad o desaliento y ofrécete para orar junto a esa persona. Envía el enlace de este estudio y acompáñala en el proceso de descubrir la cercanía de Dios. Al hacerlo, cumples con el mandato de sufrir juntamente con los que sufren y te conviertes en un canal de su amor activo. La intercesión mutua fortalece la fe de ambos, pues nadie camina solo cuando sabe que hay hermanos que claman al cielo por su causa. Para profundizar aún más en tu crecimiento, te invito a explorar los estudios complementarios disponibles en este canal. Aquel que enseña a orar con confianza, el que interpreta sueños bíblicos como mensajes celestiales, el que revela el poder transformador de la gratitud diaria y el que muestra cómo la alabanza en medio de la prueba renueva el ánimo. Cada uno de estos contenidos refuerza aspectos esenciales de la comunión con Dios y te ofrece herramientas prácticas para consolidar tu caminar espiritual. Elige uno de ellos en los próximos días y pon en práctica sus principios, permitiendo que la palabra siga germinando en tu vida. Piensa en tu alma como un terreno fértil que hoy ha sido preparado. Removiste piedras, abonaste con promesas y plantaste semillas de esperanza. Para que esas semillas broten y den fruto, necesitan riego constante que proviene de tu disciplina de oración, lectura bíblica y comunión con otros creyentes. No permitas que el suelo vuelva a endurecerse. Mantén viva la lluvia espiritual a través de la práctica diaria y observa cómo emergen brotes de fe, amor y servicio que transforman tu entorno. Antes de concluir, recibe esta bendición. Que el Dios de paz, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, confirme tu corazón en toda buena obra y palabra, guiándote siempre por su Espíritu. Que la paz de Cristo inunde tu mente y guarde tu corazón en cada decisión que tomes.
Permanece unos instantes más con la música, dejando que cada nota sea un eco de las verdades que hoy has interiorizado. No te apresures a pausar. Permite que el ambiente de gratitud y expectativa se extienda en tu interior. Cuando sientas que el momento es propicio, abre los ojos, sonríe y continúa tu día con la convicción de que eres elegido para caminar en su luz. Vive cada jornada como un acto de adoración continua, sabiendo que, aunque hace un tiempo sentiste a Dios lejos, hoy caminas acompañado por aquel que promete estar contigo hasta el fin de los tiempos. Paz en Cristo.